El Señor está en medio nuestro y Él también nos quiere hablar. Amén. Ya hemos hablado nosotros, le hemos dicho toda esa gratitud que traemos en nuestro corazón. Hemos puesto su nombre en alto. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora es un tiempo más de quietud, donde estaremos atentos para escuchar lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Señor, primero por habernos permitido llegar a tu casa un día más, en este tu día, Señor, que preparaste para que nos gocemos, para que nos alegremos en ti. Señor, para que traigamos nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestras propias vidas, Señor, las traemos a tu presencia. Padre, es un tiempo en el que necesitamos seguir escuchando tu voz. Señor, y queremos que en este momento de quietud nuestros sentidos estén puestos en todo lo que tú quieras hablarnos, Señor. Danos un corazón sensible a tu palabra. Señor, dame a mí la claridad para poder expresar lo que tú quieres hablarnos como nosotros, tu pueblo, Señor. Para que en esta mañana nuestras vidas sean renovadas, sean fortalecidas, sean dirigidas por tu palabra y por la gracia del Espíritu Santo que mora en medio nuestro. Señor, te damos gracias. Dejamos todo la guía de tu Santo Espíritu en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y ahí sabe que por estos días estamos compartiendo con hermanos nuestros en otros puntos del país, porque en esta fecha cercana a fin de año se celebra la asamblea, ¿no es cierto?, anual de nuestra institución y también del Consejo Ministerial, y se consideran todos los asuntos en referencia al avance de la obra en cada lugar. Y había un tema que sobresalió y del cual es necesario que nosotros tomemos en cuenta y hablemos más. Y es del compromiso con el Señor, realmente de esa demostración de que somos hijos de Dios. Vivimos tiempos, si bien vivimos tiempos difíciles, también vivimos tiempos en que muchos cristianos llevan una vida relajada, distante del Señor. Y nosotros debemos recuperar, como hijos de Dios, como discípulos de Él. ¿Cuántos discípulos del Señor hay en esta mañana aquí presentes? ¿Quiénes son los discípulos del Señor? ¿Quiénes pueden llevar ese calificativo de discípulos del Señor? ¿Me dice, por favor, se atreve? Aquellos que le siguen. ¿Sí? Un discípulo es un seguidor. ¿Qué más? ¿Cómo lo llamaban a Jesús? Maestro. Entonces, ¿qué tiene un maestro? Alumnos, aprendices, ¿sí? Y mire si el Señor no nos dejó ejemplo y enseñanza a través de su propia vida. Y en esta mañana vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a estar hablando del discipulado en esta mañana. Y bueno, muchos centran el discipulado o lo resumen
digamos, cuando uno da sus primeros pasos en la fe, ese tiempo de enseñanza donde se les enseña el ABC de la palabra del Señor, muchas veces se reduce solamente a eso. Pero el discipulado implica mucho más que eso. Pero además, ¿sabe qué? Para ser discípulo hay que pagar un precio. Y hoy vamos a hablar del precio, lo que implica el precio de seguir a Cristo. ¿Amén? Entonces, Mateo capítulo 16, vamos a leer desde el 21 para estar en el contexto, ubicarnos en el contexto de la palabra de esta mañana. Vamos a leer desde el versículo 21. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y este es el versículo que vamos a considerar en esta mañana. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y vamos a reservar el versículo 25 para más adelante. Bueno, dentro del contexto, se acercaba la semana, o era, digamos, se acercaba el momento en que Jesús iba a ir a la cruz, cumpliendo el propósito por el cual vino él a la tierra, porque él vino, y estamos por celebrar la Navidad en un mes más, él vino y nació con un propósito. Y muchas veces hemos dicho que fue el niño que nació para morir, porque él ya venía, si bien todos vamos a morir algún día, él vino exclusivamente con ese propósito de traer la buena nueva de salvación, ¿no es cierto? Porque él vino para morir y pagar el precio de toda nuestra maldad para que nosotros, por su gracia y por la fe en él, pudiéramos ser salvos. Entonces, él vino a cumplir ese cometido y se aproximaba la hora en que él iba a tener que entregar su vida en la cruz. Y dice que comenzó a declararle a sus discípulos, aquellos que, acá estamos hablando prácticamente del final del ministerio de Jesús, un ministerio de 3 años. Y en ese tiempo él había estado con sus discípulos y sus discípulos tenían entendido o tenían que tener entendido que un seguidor de él tenía que vivir de la manera que vivía su maestro o aprender a vivir de esa manera. Sin embargo, nos damos cuenta de que no era tan así, porque cuando él les comienza a hablar de la necesidad de que él muera, dice que a Pedro no le cayó bien eso. Y fíjense qué curioso, porque le dice, lo llama aparte y dice que le dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y saben que yo pensaba, Pedro estaba preocupado por el Señor, o quizás estaba teniendo miedo de que, como Jesús le decía que tenía que vivir y seguir sus pasos y hacer lo que él hacía,
Capaz tenía miedo de él terminar de la misma manera. ¿Será que realmente él decía que tenía temor y le dice que de ninguna manera esto te acontezca? La cosa es que Jesús lo reprendió. Le dijo, le recriminó, le dijo, porque tenés puesta tu mirada en las cosas de la tierra y no, como dice la palabra del Señor, no las cosas de Dios. Y esto, ¿saben qué? Nos habla a las claras de lo que puede ser también nuestra mirada, aún siendo discípulos del Señor. Aún habiendo tomado un compromiso con Dios, puede que la vida nuestra manera de vivir, diste bastante de lo que es tener nuestra mirada total en las cosas de Dios. Y es por eso que el Señor le habla con firmeza. Y esa palabra que el Señor le dice a Pedro, es la palabra que el Señor nos está hablando a nosotros como sus discípulos. Dice el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué dice? Y sígame. Y como vemos, se ve que todavía no tenían bien entendido, a lo mejor ellos pensaban de que el seguir a Jesús le iba a ser más barato, más fácil. No habían logrado entender que ellos deberían seguir a un Jesús que tendría que pasar por humillaciones, maltrato y aún hasta pagar con su propia vida. No lo tenían entendido. Y era necesario que lo entendieran porque sin esto, digamos, aunque Jesús insistía en esto, no era el propósito del Señor asustarlos o que desistieran de seguir a Jesús, como hubo algunos casos. Ustedes saben que algunos, más de uno, se presentó ante el Señor diciéndole, Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y el Señor los confrontó, algunos con, digamos, aquel que decía que tenía que esperar que se muriera su padre para enterrarlo. Y bueno, si es que contaba con el tiempo, después lo iba a seguir. Y así, diferentes razones. El joven rico, que si bien él se acercó a Jesús predispuesto, e inclusive él dijo, todas estas cosas las he guardado. Es decir, que trataba de llevar una vida agradable, una vida de obediencia a Dios. Pero había algo que no había entregado en plenitud, porque cuando Jesús le dijo que vendiera todas sus riquezas y las repartiera a los pobres, algo de lo que estaba hablando el pastor Emanuel, de atender la necesidad del otro, dice que, ¿qué hizo? Se dio vuelta y se fue, porque no estaba preparado a renunciar a eso. Quiere decir que estaba caminando en ese camino, o pretendía, o había iniciado, dado unos pasos en el discipulado, pero le faltaba. Había algo a lo que no quería renunciar. Y bueno, y el propósito del Señor en realidad, como decíamos, no era asustarlo y que ellos desistieran, sino que ellos tenían que entender que tenían que negarse a todo aquello que le impidiera realmente tomar la cruz y seguir al Señor. Era necesario que lo entendiera. Y nosotros sabemos que no hay nada en nuestra vida que podamos conseguir sin un esfuerzo. Sin un esfuerzo. El que quiere tener una victoria sobre algo tiene que tener luchas, pelear batallas. Cuando nosotros realmente queremos ser discípulos del Señor, también tenemos que pagar algo, tenemos que renunciar a algo. Fíjense que otro ejemplo de los discípulos que no habían entendido bien lo que era seguir a Él, no habían entendido el discipulado, Jacobo y Juan.
los hijos de Zebedeo, lo que pretendían, lejos de lo que Jesús les decía o les estaba enseñando con su propia vida, porque dice que aunque ellos no se atrevieron, mandaron a su mamá haciéndole una petición a Jesús. Dice, traemos una petición. ¿Y cuál era esa petición? Que cuando estuvieran en el reino de Dios, uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda. Pavada de petición, ¿eh? Pavada de petición. ¿Sabe qué? Seguir a Cristo incluye más que privilegios. Incluye más que privilegios y grandezas y cosas donde nosotros podamos sobresalir o hacernos ver. ¿Sí? O demostrar que somos discípulos. No se demuestra de esa manera. Y Jesús les hizo entender, se enojó, se molestó y los reprendió. Y ahí le dijo que cualquiera que se hiciera ser más grande, estaba hablando de las pretensiones, de lo mismo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Tenían puestos los ojos en las cosas de los hombres, es decir, la gloria de este mundo, el reconocimiento, el que te hagan, te alaben y te digan, qué lindo predicaste, o qué lindo dirigiste, o qué bien, cómo ganás personas. Todas esas cosas que lo único que hacen es inflar nuestro yo, pero que no glorifican al nombre del Señor. Esas son cosas, poner la mirada en las cosas humanas de esta tierra. Y no es eso lo que el Señor espera de sus discípulos. Entonces el Señor los reprendió. Entonces decíamos que seguir al Señor incluye más que todo eso. Está bien. Dios es glorificado cuando alguien le sirve y es usado por el Señor, pero todo es para la gloria de Dios, no para nuestro engrandecimiento y el engorde de nuestro orgullo. ¿Entienden, hermanos? Discipulado. Ser discípulos del Señor implica mucho más. Y decíamos, o yo hice mención en alguna oportunidad, creo que yo también en la escuela bíblica, que el que dice que permanece, que sigue al Señor, tiene que andar como Él anduvo. ¿Sí? Y cuando allá en Filipenses 2 dice que habla de la humillación y de exaltación de Cristo, que Él no se aferró a eso de ser Dios y de tenerse lugar. Es sentado en un trono con toda la autoridad que tiene un rey, un soberano. Dice que Él se despojó a sí mismo. Se despojó, se desvistió de esa gloria y se hizo como uno de nosotros, pecadores, y pagó ese precio. Se identificó con nosotros y pagó el precio de lo que tendríamos que haber pagado nosotros con su muerte, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Ese es el Jesús al que tenemos que seguir y a quien tenemos que imitar. Y decimos, tiene un precio, no es gratuito. Por empezar, doblegar nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque comienza diciendo el texto, si alguno quiere, Él no obliga a nadie, hace la invitación. Si alguno quiere seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo es un acto de voluntad personal. No porque nadie nos obligue, no porque nadie diga, predica y hace el llamado, dice que pase el hermano tal o aquella persona y vengan a recibir a Jesús. No es de esa manera. No es para quedar bien con alguien. Alguien que me viene hablando y me tiene cansado, bueno, entonces para que no me diga nada cuando prediquen voy y digo que soy discípulo. Ni tampoco porque otros lo hacen. ¿Sabes qué? Me acuerdo de una oportunidad, nuestros hijos eran niños todavía, yo diría que recién entrando en la adolescencia, y hubo un llamado que hizo el pastor, así todo, y pasó
empezó a pasar una, no voy a decir si fueron mis hijas o no, pasó una jovencita y había un grupito de amiguitas ahí que siempre estaban juntas. Las que son de años saben que había un grupo que se entendía que hasta ahora de mayores son amigas. Pasó una y pasó la otra y empezaron a pasar todas. Después en casa conversamos preguntando, ¿por qué pasaron respondiendo al llamado? Porque realmente sintieron esa necesidad de querer caminar de la mano de Jesús y vivir de acuerdo a lo que el Señor enseña, porque pasó la amiguita y como estaba la amiguita querían estar también. ¿Entienden, hermanos, lo que a veces creemos que somos discípulos por el simple hecho de pasar, pero no con una firme convicción de lo que dice la palabra del Señor, o porque no se nos explicó, porque no lo entendimos, que esto implica un precio y es una responsabilidad aceptar el llamado del Señor para ser discípulo. Entonces, no por responder a la presión de nadie, no por compromiso con alguna persona, tampoco porque nos asusten. ¿Vio esas predicaciones que dice, te vas a ir a quemar al infierno y te está esperando el infierno? Y que la persona de pronto pasa por miedo, por terror, por espanto, y no porque hay un Dios de amor que quiere darle una vida distinta, la verdadera vida, una vida abundante y plena si sigue sus ordenanzas. Entonces, decíamos, cuesta doblegar nuestra voluntad. Es un acto de entrega sin ningún tipo de presión, sino por propia voluntad. ¿Amén? Cuesta morir a nuestro yo. Vieron que por naturaleza nosotros somos egocéntricos. Queremos demostrar lo que somos, que todos nos vean. Si es posible, vean todo lo bueno nuestro. Queremos ser autónomos, que nadie nos, si es posible, nadie nos mande, nos mandamos solos, vivimos nuestra manera, hacemos cosas. Yo entendí la palabra del Señor así, y está bien, pero yo sé, autosuficiente, no necesito de nadie, yo sé caminar solo. ¿Sabe qué? El otro día, esta semana fue, mi hija menor tiene mellicitos y tiene la particularidad que le dijo la pediatra, no esperes que estén tranquilos nunca porque son niños exploradores. Así que para colmo son dos, entonces uno va para acá, el otro para allá. Es todo un tema. Llegó a la casa, dice, ellos viven en un departamento en el segundo piso. Bueno, ellos, salían de la casa. Y ellos ya bajan y suben las escaleras solo. No quiere que la mamá les dé la mano, nada, que la mamá les va a dar la mano, quiere agarrar, no. Ya se creen, ¿vieron cómo viene por naturaleza? Ya se creen autosuficientes, autónomos, ya no quiere que... Y bajan las escaleras y salen por el pasillo que hay entre los edificios al auto. Bueno, mi hija se adelanta y abre la puerta y uno subió, menos mal que subió ese. El otro escapó por la vereda a toda velocidad, ella corriendo detrás. No conoce todavía tanto el peligro de la calle, exponiéndose a un riesgo. Pero esa es la naturaleza nuestra. Ya quieren ellos creen que se pueden mandar solos, que pueden hacer lo que quieren, que ya no necesitan de la mamá. Y muchos cristianos somos inmaduros de esa manera y queremos manejarnos como se nos da la gana, lejos del cuidado y la voluntad del Padre. Lejos, exponiéndonos a peligros innecesarios, a cuantas cosas, que si nosotros nos mantuviéramos bajo el señorío del Señor, podemos librar de tantas cosas. Porque es importante entender que el discipulado nos habla de lo que nos cuesta morir a nuestro yo. ¿Amén? Por eso dice, niéguese a sí mismo. Eso es morir. Yo decía, hay unos versículos acá, yo los tengo transcritos acá para que
no los estén buscando. Decía Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y además dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no nos movemos a nuestro piacere, como dice el Tano. Nos movemos o debemos movernos. El discípulo del Señor tiene que andar como Él anduvo. En obediencia a Dios, en obediencia a la palabra de Dios, que es la que nos alumbra, que nos indica de la manera en que nosotros debemos caminar para no caer. Humillarnos, renunciar a nuestros propios pecados, negarnos a nosotros mismos, es lo que nos garantiza el hecho de que nosotros un día vamos a estar juntos con el Señor allí en su presencia. ¿Y saben qué? Dice también, tome su cruz. Cuesta, ¿eh? Pero no la cruz que nosotros pensamos. ¿Vieron cuando por ahí he escuchado? No acá, pero por ahí escuchamos. Porque lo dice la gente que no tiene a Dios. Que le tocó un marido o una mujer difícil o una familia difícil. Y bueno, es la cruz que tengo que llevar. ¿Escuchó eso? Es la cruz que me toca llevar. No esa cruz de nuestros males personales. No se refiere a eso. No se refiere a eso. ¿Sabe a qué se refiere la cruz? A esa identificación con Cristo en la humillación, en las burlas, en el sufrimiento, en los padecimientos. Porque por eso Jesús le dijo a Jacobo y a Juan, ¿ustedes están dispuestos a ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Es decir, ¿están dispuestos a morir como yo voy a morir? Y eso nos dice también, hermanos, el Señor a nosotros. Y si bien nosotros no padecemos el tipo de persecución que tuvieron que vivir los discípulos en aquel momento, nosotros sufrimos burlas a veces. Por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, ¿no les ha tocado por ahí que se les rieron cuando dijeron evangélicos y alguna cargadita, por ahí algún bullying, alguna mofa? A otras personas en el trabajo, ¿sí? Algún vecino. A veces ser discriminados. Ser discriminado. Tengo una nenita familiar que está sufriendo discriminación en una escuela. Y qué triste que es, porque qué mal les hace el bullying. Cómo daña. Y ahora, y me estoy refiriendo cuando el bullying o la mofa, la burla, viene por el hecho de ser cristianos. A ese tipo de cruz se refiere el Señor, no a lo otro. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que tenemos con las que convivimos y por ahí las llevamos toda la vida y la peleamos. Eso es parte de la vida, porque el Señor dijo que vamos a tener aflicciones y vamos a tener cosas, pero por eso es que nosotros vivimos o debemos vivir una plena dependencia del Señor. Pero la identificación con Cristo, nuestra, es ese tipo de padecimientos a causa de haber elegido ser seguidores del Señor. Entonces, decíamos, aclaramos bien cuál es el tipo de cruz de la que habla el Señor. Y dice, tome su cruz, y ¿qué más termina diciendo? Síganme. El que viene a Cristo tiene que tomar voluntariamente su cruz. Voluntariamente.
sepa, tome plena conciencia que aquel que quiere ser discípulo de Cristo, sí o sí va a tener que llevar esa cruz. ¿Sí? Va a tener que, como decíamos, repasando, el que quiera, es decir, doblegar nuestra voluntad, ¿sí? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y determinarnos. Ahora, yo les hago una pregunta. Quizás usted se estuvo autoanalizando para decir, ¿estoy realmente caminando como un discípulo del Señor o no? Pero yo le hago una pregunta. Después de escuchar todo esto, y hermanos, no sabemos, pero cómo van las cosas en esta sociedad, en este mundo, ¿quién dice que nos toque vivir el otro tipo de persecución, de la muerte? ¿Estamos dispuestos así todo? ¿Estamos realmente dispuestos? ¿Tomamos plena conciencia? ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús dice, tome su cruz cada día y sígame. No es que yo di el paso inicial y sigo al Señor y creo que es venir a las reuniones, escuchar la palabra, venir a los estudios bíblicos y estudiar la palabra de Dios, que nos hace muy bien, es necesario venir a cantar al Señor, a hablarle a otro. Pero acuérdense que no es todo. Si nosotros analizamos nuestras vidas y nos damos cuenta de que no estamos caminando en el verdadero discipulado, y después de escuchar que implica algo más y que hasta inclusive corre el riesgo nuestra vida, aún así todo, estamos dispuestos a decirle, Señor, yo te sigo de todos modos, porque es para toda la vida. Es un compromiso y nosotros debemos ser conscientes de la decisión, conscientes y responsables de la decisión que tomamos. ¿Queremos ser discípulos del Señor? ¿Sí? Queremos ser discípulos del Señor. Cueste lo que cueste. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos va a dar la fortaleza. Él nos va a sostener. Si nosotros doblegamos nuestra vida a su eterna voluntad, su señorío, no vamos a estar desprovistos de esa ayuda, de esa fortaleza que nos va a ayudar a enfrentar lo que venga en el nombre del Señor. Así lo hicieron los discípulos, lo entendieron después, ¿eh? Y saben que tal cual como murió su maestro, murieron ellos también. Fueron hasta la muerte fieles a Dios. Qué hermoso sería que nosotros tengamos esa convicción, ese deseo, esa entrega y esa decisión de ser discípulos de esa manera en esta mañana, que estemos dispuestos a pagar el precio. Amén, amén, amén. De nosotros depende, de nuestra decisión depende. El Señor no va a obligar. ¿Sabe qué? Tuvimos el privilegio que el Señor pusiera sus ojos en nosotros y nos llamara para ser su discípulo. Y no lo merecemos, ¿eh? No lo merecíamos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y Él tuvo misericordia y nos llamó. No merecíamos eso, pero sí el Señor merece que le sigamos. El Señor merece que le sigamos después de ese amor demostrado en la cruz. Nos redimió, es decir, nos sacó de la esclavitud, pagó el precio para que hoy podamos estar en su presencia, alabando y bendiciendo su nombre en libertad y ser fortalecidos en su presencia. ¿Cómo no le vamos a seguir? Amén.